Hola, en este video vamos a ver los temas que corresponden al objetivo número 7, que es desigualdad lineal. En este primer ejercicio lo que vamos a hacer es interpretar un lenguaje común, un enunciado, lo vamos a pasar a un lenguaje algebraico. Vamos a utilizar signos de desigualdad. Los signos de desigualdad son los signos de menor que, mayor que, menor o igual y mayor o igual. Esos son los 4 signos de desigualdad que vamos a utilizar en estas ecuaciones, en estas desigualdades, para poder formularlas a partir de un enunciado. Nosotros tenemos que partir de unos enunciados que por lógica podemos decir lo mismo, pero al revés, y sin embargo no estamos alterando pues lo que estamos representando. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo y vamos a colocar el nombre de Ricardo, el cual tiene 20 años. Y vamos a poner a Juan, el cual tiene 25 años. ¿Ok? Entonces, si yo voy a comparar las edades de ellos dos, puedo decir que Ricardo es mayor que Juan. ¿Ok? Pero si yo digo esta comparación invertida, es decir, primero voy a nombrar a Juan, entonces tendría que decir que Juan es menor que Ricardo. En teoría, en estas dos dije exactamente lo mismo, pero como estoy invirtiendo el orden en el que estoy mencionando los elementos de lo que estoy comparando, que en este caso es Ricardo y Juan, al invertir los elementos también tengo que invertir el signo de desigualdad, ¿sí? Entonces, si yo digo que Ricardo es mayor que Juan, por lo tanto, Juan es menor que Ricardo, y dije exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué les estoy poniendo estos ejemplos? Porque aquí nosotros vamos a pasar de un lenguaje común a un lenguaje algebraico diciendo que W es menor que 8. Entonces voy a empezar por representar que W es menor que 8. Y después voy a representar que W es mayor o igual que 2. Entonces me va a quedar W mayor o igual que 2. ¿Ok? La instrucción me está diciendo que utilizar solamente una vez a W en la desigualdad. Es decir, que yo voy a utilizar a W, la voy a colocar en medio y por orden voy a colocar del lado izquierdo el número menor, que en este caso es 2, y del lado derecho voy a colocar el 8. Ahora, yo necesito colocar signos de desigualdad que comparen al 2 con W y a W con 8. Entonces, para hacer esto, yo tengo que, si W es mayor o igual que 2, es lo mismo que 2 es menor o igual que W. O sea, estos dos enunciados, estas dos expresiones están dando a entender exactamente lo mismo. Como yo tengo el 2 del lado izquierdo y el W del lado derecho, entonces voy a colocar el signo de menor o igual. Y luego voy a comparar W con 8 y aquí pues lo tengo en el mismo orden en el que yo generé la primera desigualdad. W es menor que 8, entonces este signo no va a cambiar. Entonces aquí ya la expresión, utilizando una sola variable, que en este caso es W, quedaría de la siguiente forma. 2 es menor o igual que W, que es menor que 8. ¿Ok? Recordamos que si decimos menor o igual, la desigualdad lleva una línea horizontal debajo, así como mayor o igual lleva una línea horizontal debajo. Si solamente es menor o mayor, esas líneas no se colocan. En el siguiente ejemplo tenemos dos desigualdades. ¿Sí? La primera desigualdad nos dice que los valores de x son menores o iguales que menos 2 o también los valores de x pueden ser mayores que 6. Cuando nosotros tenemos una desigualdad incluyente como es el menor o igual o el mayor o igual, nosotros vamos a representarlos en una gráfica con la siguiente simbología, que es con un círculo lleno, que significa que es un valor que incluye.
Si yo tengo una simbología donde nada más me dice que es menor o que es mayor, entonces en la gráfica vamos a utilizar la simbología de un círculo vacío. Eso quiere decir que no lo incluye. Entonces aquí voy a representar primero la desigualdad que dice que los valores de x son menores o iguales que menos 2. Entonces me voy a colocar en el menos 2 y voy a marcar un círculo lleno y todos los valores para x en este caso son los que son menores que menos 2, es decir, todos los que están a su izquierda. Entonces marco una recta, una flecha sobre la recta que abarque todos los valores que van, en este caso, desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Sí? Y también me dice que los valores de x pueden ser los mayores que 6. Entonces aquí voy a colocar un círculo blanco, ¿sí? Sin rellenar, y voy a trazar una línea hacia la derecha porque son todos los valores mayores que 6 para x. Entonces ahora esta sería su gráfica. Si yo quiero escribir en forma de intervalo esta solución, porque esto que nos dieron aquí son desigualdades. Esto tiene una forma de desigualdad. Ahora, vamos a escribir esto mismo en forma de intervalo. ¿Sí? El intervalo es decir de dónde a dónde abarca mis valores para x. En este caso, mis valores irían desde menos infinito con paréntesis, porque es un valor intangible, no se toca, por eso es que vamos a colocar paréntesis, y va hasta el menos 2 con un corchete, ¿ok? Porque el menos 2 sí se incluye, porque dice menor o igual a menos 2, entonces ocupamos corchete. Y estos valores los vamos a unir con los valores que van desde el 6 sin tocar, porque dice nada más que es mayor que 6, más no igual a 6. Entonces van del 6 hacia el infinito. Ahora vamos a partir de que tenemos ya la desigualdad representada en una gráfica y lo que vamos a escribir ya es la desigualdad con todo y sus signos y sus valores. En este caso nosotros podemos observar que la primera parte de mi gráfica, que está del lado izquierdo, están marcados todos los valores que son menores o iguales a 5. ¿Ok? Aquí los valores para x son todos los menores o iguales, porque como el círculo es oscuro, está relleno, quiere decir que también incluye al 5. Pero también me está diciendo que los valores para x son los mayores, porque van hacia la derecha, mayores que el 7. Y aquí no voy a colocar la rayita horizontal de que es mayor o igual porque el círculo que tengo en la gráfica es un círculo blanco. Entonces ahora recordamos que nosotros podemos decir que x es menor o igual a 5, pero también puedo decir que x es mayor, que 5 es mayor o igual que x. Es decir, lo puedo decir de forma invertida, pero voy a invertir también el sentido de la desigualdad. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir en forma de desigualdad lo que representa esta recta numérica. Vamos a colocar del lado izquierdo el número menor, x va a ir en medio y del lado derecho el número mayor. Ahora, si yo comparo 5 con x, voy a tomar esta comparación porque el 5 está del lado izquierdo y la x del lado derecho. Por lo tanto, el signo va a quedar como mayor o igual, es decir, 5 es mayor o igual que x. Y para comparar x con 7, tengo que tener a x del lado izquierdo y al 7 del lado derecho, y ya lo tengo aquí directamente, entonces coloco el signo hacia el otro sentido. 5, x es mayor que 7. Esta es una forma de dar nuestra respuesta en forma de desigualdad. Y también vamos a tener otra manera de representarlo. Vamos a dejar, por ejemplo, la desigualdad de x es menor o igual a 5. Y también vamos a colocar la de x
es mayor que 7. Aquí nos está diciendo que los valores de X pueden ser todos estos que se encuentran del lado izquierdo o todos los que se encuentran hacia el lado derecho. Entonces vamos a colocar la letra O, ¿sí? Quiere decir que es válido que un valor esté menor o igual a 5, pero también es válido que un valor sea mayor que 7. Por eso colocamos la letra O, ¿ok? Porque cuando colocamos la letra O, lo que estamos haciendo es unir todos los valores posibles. Ahora, en el siguiente ejemplo, por ejemplo, aquí nos dice que los valores de X deben de ser mayores o iguales a -3 y que los valores de X deben de ser menores que 7. ¿Ok? Aquí son los únicos valores que pueden ser. Entonces, todos los que están a la izquierda o a la derecha de la parte marcada en la gráfica, esos valores no se incluyen. Entonces aquí, para que la condición se cumpla, es que los valores sean mayores o iguales a -3 y sean menores que 7. Entonces, si yo lo quiero dejar en una sola desigualdad, tendría que colocar el -3, la X y el 7. Como -3 y X están al revés que este enunciado, entonces vamos a invertir el signo de la desigualdad y este está en el mismo orden, entonces el signo queda igual. Esta sería una forma de representarlo en forma de desigualdad y también puede ser escribirlo como que X es mayor o igual que -3 y que X es menor que 7. Entonces, siempre que nosotros tengamos, voy a borrar aquí esta parte para que podamos volver a explicar esta parte. Siempre que nosotros tengamos valores separados, como en este caso, vamos a utilizar la letra O, es decir, pueden ser todos los valores menores que 5 o pueden ser todos los valores mayores que 7. Y en el caso de abajo, si yo tengo solamente seccionado la intersección de estos valores, entonces aquí es cuando vamos a colocar la letra I. En el siguiente ejemplo vamos a ver otra simbología, la cual nos va a ayudar a representar los elementos de un conjunto. El primer símbolo que vamos a utilizar es el símbolo de unión. Como su nombre lo dice, vamos a unir todos los elementos, ¿ok? Y vamos a utilizar otro símbolo que es intersección, ¿sí? La intersección la vamos a utilizar cuando tengamos que identificar los elementos que tienen en común dos conjuntos. Entonces aquí, si yo quiero utilizar, por ejemplo, la unión del conjunto A con el conjunto H, entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. A unión H. Eso está representado la unión del conjunto A con el conjunto H igual y vamos a abrir llaves. Siempre que nosotros vamos a enumerar elementos de un conjunto tenemos que colocarlos entre llaves. Entonces aquí vamos a unir los elementos que tenemos en el conjunto A, que es A, C y G. A, C y G, y los vamos a unir con los elementos del conjunto H, que es C, D y E, pero el C ya lo tengo, entonces no lo debo de repetir, entonces aquí C ya no lo voy a colocar, coloco D y coloco E y cierro las llaves. Entonces, si se fijan, uní los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto H y en este caso el elemento C que se está repitiendo solamente lo escribo una vez. Ahora, para hallar la intersección del conjunto A con el conjunto H, ahora colocamos el signo de intersección. Aquí vamos a enumerar únicamente los elementos que tienen en común. La A solamente se encuentra en el conjunto A, entonces ese no está en intersección. C
ese se encuentra en el conjunto A y se encuentra en el conjunto H. Entonces ese sí lo voy a colocar aquí en esta respuesta. G, D y E no están o sea, no se comparten entre conjuntos. Entonces el único elemento que está en los dos conjuntos es C. Entonces estas serían las respuestas para la unión de los dos conjuntos y para la intersección de los dos conjuntos. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora tenemos el conjunto A y el conjunto B. Vamos a hallar primero la intersección de A con B, que es A intersección B. Recordamos que van a ser únicamente los elementos que tienen en común los dos conjuntos. Acá tenemos E, pero no lo tenemos en el conjunto B. H tampoco está en el conjunto B y K tampoco. Entonces quiere decir que no tienen ningún elemento en común. Por lo tanto, aquí vamos a escribir conjunto vacío, ya que no hay ningún elemento en común. Y después vamos a hallar la unión del conjunto A con el conjunto B. Entonces aquí vamos a enumerar todos los elementos sin repetir. Entonces aquí sería E, H, K, A, B y F. Ninguno se repite. Entonces escribimos todos. En este ejemplo vamos a resolver una desigualdad lineal donde el procedimiento va a ser muy similar a cuando resolvemos una ecuación lineal. ¿Ok? Vamos a dejar de un solo lado los números que tienen X, los términos que tienen X, y del otro lado los términos que no tienen X. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar menos 41 y este menos 11 lo voy a cambiar de lugar y va a quedar como más 11 y tengo mayor o igual a menos 5X. Vamos a resolver la parte de izquierda y es menos 41 más 11 me va a quedar menos 30. Es mayor o igual que menos 5X. Ahora, mucho ojo. Aquí, este menos 5 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo al otro lado, ¿sí? Para que se pueda eliminar del lado derecho. Pero siempre que yo tengo multiplicando un negativo y lo voy a pasar dividiendo, el signo de la desigualdad va a cambiar. Entonces aquí me va a quedar menos 30 entre 5, me va a quedar 6. Entonces este signo se va a invertir. En lugar de ser mayor o igual, va a ser menor o igual a X. Esto siempre va a suceder cuando el que está multiplicando a la variable es negativo. Yo lo voy a pasar dividiendo y va a seguir siendo negativo, pero el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces, esta sería la solución. Podemos escribirlo de esta manera como 6 es menor o igual a X, o podemos decirlo al revés, como lo veníamos mencionando en los ejemplos anteriores. Si yo pongo la X del otro lado, entonces esto sería mayor o igual que 6. Vamos a resolver el siguiente y vamos a dejar el 23 de este lado y el 13 va a pasar restando. Entonces aquí nos va a quedar menor o igual, y si yo paso 5y para el lado derecho, entonces se convierte en positivo. Entonces aquí es menos 23 menos 13, nos queda 10, es menor o igual que 5y. Ahora el 5 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Y en este caso, como es positivo, el signo de la desigualdad no va a cambiar, solamente va a cambiar cuando el que está multiplicando es negativo, pasa dividiendo como negativo, pero la desigualdad se invierte. Entonces la respuesta sería que es 2 menor o igual que y, o también sería correcto decir que y es mayor o igual a 2.
Este ejemplo es muy similar al anterior, únicamente que tenemos ahora un coeficiente fraccionario. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a colocar los términos que no tienen variable del lado, en este caso del lado izquierdo, me va a quedar 17 menos 13, o sea, este 13 lo estoy pasando restando al lado contrario, es menor o igual a menos 4 séptimos de x. ¿Ok? Entonces, resolviendo acá, 17 menos 13 nos queda 4, es menor o igual a menos 4 séptimos de x. Este 7 está dividiendo, entonces lo voy a pasar multiplicando al otro lado. Entonces me va a quedar 4 por 7, son 28, es menor o igual a menos 4x. Ahora, este menos 4 que está multiplicando a x, lo voy a pasar dividiendo y recordamos que como es negativo, el signo de la desigualdad va a cambiar. Entonces me va a quedar 28 entre menos 4 es menos 7, es mayor o igual que x. Esta sería mi respuesta, o también sería correcto decir que x es menor o igual a menos 7. Estoy diciendo lo mismo, pero como estoy invirtiendo el orden de los elementos, en este caso de x y de menos 7, los estoy cambiando de orden, entonces también invierto el sentido de la desigualdad. Cuando nosotros resolvemos desigualdades, podemos enfrentarnos a 3 diferentes tipos de solución. Nosotros vamos a tener una solución única cuando de un lado nos queda una variable x y ya sea menor, mayor, menor o igual a cualquier valor. Vamos a llamarle, por ejemplo, 3. Entonces aquí decimos que tiene una solución única y podemos determinar cuál sería la desigualdad, que es su solución. Ahora, si nosotros al resolver la desigualdad nos queda un enunciado falso, ¿sí? Un enunciado falso podría ser que 19 es mayor que 30, por ejemplo. Cuando nos queda un enunciado falso, que 19 es mayor que 30, por ejemplo, entonces decimos que la desigualdad no tiene solución. Y si nosotros resolvemos y nos queda un enunciado verdadero, por ejemplo, que 17 es menor o igual que 20, entonces aquí lo que vamos a decir es que la solución es infinita. Entonces, estos van a ser nuestros 3 tipos de soluciones. Por ejemplo, en el inciso A, nosotros tenemos, primero para poderla resolver, vamos a quitar los paréntesis multiplicando el menos 5 por lo que está adentro y me va a quedar menos 5x menos 20 más 31 es mayor o igual a, voy a multiplicar el 5 por lo que está dentro del otro paréntesis, me va a quedar 15 menos 5x. Entonces vamos a resolverla pasando de un solo lado los términos que tienen x y del otro lado los que no tienen x. Y nos va a quedar menos 5x más 5x es mayor o igual a, me va a quedar 15 más 20 menos 31. Entonces de este lado me va a quedar un 0 porque se eliminan las x, ¿sí? Entonces tenemos que 0 es mayor que, aquí son 35 menos 31 es 4. Entonces si ustedes se fijan, 0 es mayor o igual a 4, se trata de un enunciado que es falso. Por lo tanto, no tiene solución. Ahora vamos a resolver el inciso B. Vamos a multiplicar el 4 por lo que está dentro del paréntesis y me va a quedar 12v más 32 es menor que 10v más 14. Vamos a pasar todos los términos que tienen v del lado izquierdo, que sería 12v menos 10v
es menor a 14 menos 32. Entonces aquí voy a hacer la resta y me va a quedar 2v es menor que menos 18. El 2 pasa dividiendo, como es positivo se queda igual el signo de la desigualdad, el sentido de la desigualdad, y me va a quedar que v es menor que menos 9. Entonces aquí vamos a seleccionar esta respuesta porque nos está diciendo que v, y vamos a colocar la desigualdad que es menor a menos 9. Esa sería ya la respuesta. Por último, vamos a resolver el inciso C y quitando los paréntesis, que es aplicar la propiedad distributiva, me va a quedar menos 4y menos 12 más 32 es menor que 4 por 6 son 24 menos 4y. Y vamos a pasar del lado izquierdo los términos que tienen y de este lado me va a quedar 24 más 12 menos 32. Entonces aquí nos va a quedar 0 es menor que 24 más 12 son 36 menos 32 me queda 4. Y 0 es menor que 4. Esto es verdadero, pero no hay x, se eliminaron las x. Entonces aquí decimos que la solución es infinita, es decir, todos los números reales son solución. En el siguiente ejercicio vamos a resolver una desigualdad y la vamos a graficar. Vamos a resolver primero la desigualdad que tenemos del lado izquierdo, vamos a llamarle desigualdad 1, ¿ok? Entonces aquí en la 1 tenemos 4x menos 4 es mayor que 16. Vamos a despejar el valor de x y nos quedaría que 4x es mayor que 16 más 4. Resolviendo, me queda que 4x es mayor que 20 y el 4 que pasa dividiendo me va a quedar que x es mayor que 5. ¿Ok? Ya tenemos resuelta la primera. Ahora vamos a resolver la segunda desigualdad, que es 3x más 4 es menor o igual a 7. Entonces empezamos a resolver, el 4 lo voy a pasar restando al otro lado y me queda que 3x es menor o igual que 3. El 3 va a pasar dividiendo y me queda 3 entre 3, 1. Entonces x es menor o igual que 1. Vamos a marcar estas desigualdades en la recta numérica. Primero tenemos que x es mayor que 5. Como nada más dice mayor que 5, no voy a colocar el círculo relleno, sino esto corresponde a un círculo blanco. Entonces, si es mayor, es que todos esos valores van hacia la derecha. Entonces, colocamos la recta hacia la derecha. Y ahora voy a marcar en la recta el siguiente enunciado, que es x es menor o igual que 1. Ahora la simbología va a ser un círculo relleno porque dice menor o igual. Entonces, nos colocamos en donde está el 1 y los valores son menores o iguales que el 1. Entonces, son los valores que van hacia la izquierda. Y ese sería el gráfico que representa esta desigualdad lineal. Vamos a trazar el gráfico de la siguiente desigualdad y para ello observamos que tenemos dos signos de desigualdad. Voy a escribirlo un poquito más grande en la parte de abajo. Entonces, lo primero que vamos a resolver es la primera desigualdad, que estaría compuesta por el menos 13 con su signo de desigualdad de menor que 2x menos 3. Todo esto lo vamos a tomar y lo vamos a resolver. Menos 13 es menor que 2x menos 3. Entonces vamos a pasar el menos 3 sumando al lado contrario.
y resolvemos y me queda menos 10 es menor que 2x. El 2 pasa dividiendo, entonces me queda menos 5 es menor que x. Esto también lo podemos escribir al revés, es decir, que x es mayor que menos 5. Entonces, realmente la que me sirve para graficar, que es mucho más sencillo entender hacia dónde va a ir mi recta, es la que tengo a x del lado derecho. Ahora vamos a resolver la segunda desigualdad. Vamos a tomar el 2x menos 3, que es menor que 1. Y la vamos a resolver también. Entonces aquí me quedaría 2x es menor que 1 y el 3 va a pasar sumando al otro lado. Entonces me va a quedar 2x es menor que 4. El 2 va a pasar dividiendo y me va a quedar que x es menor que 2. Entonces ya tengo la otra desigualdad. Vamos a marcar estas dos. La primera me dice que x es mayor que menos 5. Entonces aquí me voy a colocar y voy a marcar todos los valores que van hacia la derecha, porque son los mayores que menos 5. Pero también me dice que los valores de x son menores que el 2. Entonces voy a marcar aquí y estos valores, como son menores que el 2, van a ir hacia la izquierda. La solución van a ser los valores que están en común en las dos desigualdades. En este caso, solamente voy a dejar marcados los que están al centro y voy a quitar todos estos valores que no los tienen en común. Entonces aquí la gráfica únicamente va a quedar marcados los que están en común. Al igual que en el ejemplo anterior, que nos están solicitando. La primera desigualdad es que 3x menos 4 es mayor que 11. Voy a resolverla y me va a quedar que 3x es mayor que 11 y voy a pasar el 4 sumando. Entonces me queda 3x es mayor que 15 y el 3 va a pasar dividiendo. Entonces me queda 15 entre 3. Entonces esta desigualdad son todos los valores de x mayores que 5. La segunda desigualdad me dice que 4x menos 3 es mayor que menos 15. Entonces empiezo a despejar y me va a quedar que 4x es mayor a menos 15. Paso el menos 3 sumando al otro lado y me queda 4x es mayor que menos 12. El 4 va a pasar dividiendo y me queda que x es mayor que menos 3. Entonces, esta es otra desigualdad que voy a marcar en mi recta numérica. Vamos a colocarnos en el 5 con un círculo blanco, ya que la desigualdad solamente dice mayor que 5. Y vamos a marcar todos los valores mayores que el 5, es decir, son los que están a su derecha. Y también me voy a colocar en el menos 3, también con un círculo blanco. Y voy a marcar todos los valores que están a su derecha porque son los mayores que menos 3. Como aquí tenemos esta conjunción que es O, ¿sí? Aquí lo que yo voy a marcar en mi respuesta son todos los valores que ocuparon mi gráfico. Entonces aquí nosotros podemos ver que los valores van desde el menos 3 hasta el infinito. Entonces la solución en forma de intervalo, que es la que nos están pidiendo,
es todos los valores que van desde el -3 y lo coloco con paréntesis porque es un valor que no se toca, por eso tiene círculo blanco. Y los valores terminan hasta el infinito. Esta sería la solución. Entonces, cuando la conjunción nos dice o, entonces tenemos que unir todos los valores. A diferencia de cuando tenemos la conjunción y, ahí tendríamos que colocar únicamente los que tienen en común.